Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo está? Ok. Ayer empezamos revisamos los diferentes métricas de frecuencia, la absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada, ¿no? Yo les mostraba varios ejemplos de tablas de frecuencias y de histogramas. Revisamos los cuatro, un ejemplo para cada uno de los tipos de variable. Nominal, jerárquica, ¿cómo se llama? Numérica discreta y numérica continua, ¿no? Luego hablamos de los intervalos para el caso de las variables numéricas, ya sea continuas o discretas. Y hablamos que en el caso de las variables jerárquicas y nominales, pues siempre son nombres o jerarquías, ¿sí? En el caso de las jerarquías pueden ser muy arbitrarias. ¿Hecho? Bueno. Luego revisamos los intervalos de clase, que son para las variables numéricas. Vimos los dos ejemplos de formato, es decir, abierto arriba o el caso de que está abierto abajo. Cada intervalo está integrado por un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Y evidentemente lo que tenemos que hacer es en cada uno de esos intervalos revisar los valores que los incluyen, considerando los límites que acabamos de hablar. El abierto arriba o abierto abajo. Luego yo les presenté dos sugerencias para construir intervalos de clase. ¿Sí? Era una regla general y luego la regla de Sturgis, que es muy parecida excepto para el número de intervalos o K, que a eso se refiere esa notación matemática, ¿no? Bueno. Luego lo que hicimos fue un ejercicio para completar una tabla de frecuencias donde ustedes, a partir de la información que está disponible en la tabla, podían deducir o calcular las métricas que faltaban. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer hoy van a ser dos ejercicios para construir intervalos de clase. ¿Sí? Para que vean cómo se utilizan las ecuaciones o fórmulas que yo les pasé el día de ayer y cómo se construyen. Entonces voy a compartirles la pantalla. ¿No? Buenos días. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Ok. Bueno. Pues vamos a empezar. Este es un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Y dice lo siguiente. Sobre un grupo de n igual a 21 personas, se realizan las siguientes observaciones de sus pesos medidos en kilogramos. Aquí están puestos, aunque sean variables continuas, como si fueran números enteros o números naturales. ¿Está claro? Pues tenemos que la variable es, ¿qué cosa? El peso. El peso, exactamente. El peso expresado en kilogramos. ¿Ok? Nuestra población o muestra consta de 21 observaciones. ¿Ok? Y aquí les presento ese es 58 kilogramos, 42 kilogramos, etc. ¿No? Son pocos datos y de hecho, bueno, ya veremos que la semana que entra, o incluso ya el viernes, podemos empezar a hacer esas cosas en Excel, pero
mejor me esperaría que llegáramos a la práctica 1, que a ver si la hacemos el próximo viernes. ¿Sí? Bueno, porque ahora sí ya tenemos material para aplicar. ¿Ok? Pues fíjense bien. Quiero que recuerden las, las dos ecuaciones que vimos ayer. Pero miren, solo se trata de aplicar ecuación. Entonces, yo sugiero que utilicemos en los dos casos la regla general. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan que la idea, a ver si ven bien ahí, que la idea era, entonces, es obtener el número de intervalos voy a ponerle así, intervalos de clase, que le llamamos K. Y luego, la amplitud de los intervalos. Que le llamamos A. ¿Ok? Entonces, la idea es que K es igual, en la regla general, a 2.5 por la raíz cuarta de 21. ¿Están de acuerdo que es 21? ¿Por qué es 21, verdad? Sí. Sí. Es el tamaño, ¿no? Ok, entonces, por favor, ¿lo pueden hacer? Acuérdense que es una doble raíz cuadrada. ¿Sí? Da 5.35. Ok, 5.35. Se dan cuenta que aquí también hay que aplicar, evidentemente, insisto, son sugerencias, ¿no? Ahora, y hay que aplicar un poquito el sentido común. ¿Ustedes creen posible que construyamos 5.35 intervalos de clase? No. No. Entonces, ¿qué sugiere esta cantidad? ¿Cuántos intervalos sugiere? ¿A 5? 5. No, exactamente. ¿Se dan cuenta qué rapidez, si tienen que estar rompiéndonos la cabeza? Pues tenemos 21 datos, aplicamos esto, sustituimos y nos da este valor que sugiere pues, que sean 5 intervalos. ¿Está claro? Sí. Ok, Sí. ok. Ahora, ya que tenemos el número de intervalos, lo que necesitamos es su amplitud, ¿no? O sea, la distancia que va a haber entre el límite inferior y el límite superior de todos los intervalos. ¿Ok? Entonces, esto es igual a... ¿Se acuerdan cómo obteníamos la amplitud? Necesitamos obtener el rango, que es R, dividido sobre K. ¿Se acuerdan qué era el rango?
el valor máximo menos el valor mínimo. Ok, entonces, ¿me pueden decir cuál es el valor máximo? ¿70? 72. Ya estamos seguros de eso. Sí, 72. 72. Muy bien. Menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? 39. No te oí bien. 39. 39. Ok. Entonces, ¿cuánto es esto? Primero lo voy a poner. 33. 33. Entonces, voy a ponerlo aquí el 33. Ahora, esta amplitud, digo, este número de intervalos, acuérdense que era 35, pero quedamos que eran 5. Entonces, esto lo dividimos sobre 5. 33 sobre 5. ¿Cuánto es eso? 6.6. 6.6 kilogramos. ¿Es práctico hacer intervalos de clase con esta amplitud tan caprichosa? No. No. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Aproximarlo a un número entero? Sí, claro, es lo más práctico. ¿Cuál sería el valor, el número entero? 7. 7. 7 kilogramos. Ya lo tenemos resuelto. Ya te los construimos. ¿Eso quedó claro o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, listo que, bueno, esto va a quedar en la grabación, pero necesito el pizarrón para hacer eso, ¿no? Entonces, voy a borrar. Ok. Entonces, hay que construir los intervalos. ¿Cuántos tenemos que hacer? Vuelvo a preguntar. 5. 5. ¿De qué amplitud? De 7. De 7. Ok. A ver, ¿qué es lo más razonable? ¿Cómo empezamos a construirlos? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cuál sería el primer intervalo? ¿De cuánto a cuánto? Para eso necesitamos poner primero cuál sería el límite inferior. ¿Qué les parece más razonable? ¿Empezar del 39? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Ángeles? Porque es el límite inferior y es más fácil que empezar de 0, Bueno, como lo pues vimos en las gráficas de la clase pasada. no tenemos valores por debajo de 39, ¿verdad? No tiene No. caso, no tiene caso, ¿no? Y además tenemos 5. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ahorita ustedes van a rellenar la tabla que les voy a poner, pero quiero poner primero los intervalos, ¿sí? Entonces, es 39 ¿a cuánto? 46. Vuelve a contar, Ángel. 39. ¿Hasta cuánto? 45. A 45. 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. ¿Ok?
¿Está claro? ¿O no? Sí. Sí. Ok. Segunda pregunta importante. Pensando que aquí están como números enteros, ¿sí? ¿Ustedes creen, a ver, o sea, ¿tendrá caso que el siguiente intervalo empiece en 45? No. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el siguiente intervalo? ¿Empezar en qué número? 46. Entonces ya nos hablaría el problema. 46. ¿46 a cuánto? A 53. Otra vez. 52. 52. ¿El siguiente intervalo a partir de cuánto? De 53. 53 a 59. 59. El siguiente intervalo de 60 a qué? 66. 66. 66. Y el siguiente intervalo $67, ¿no? ¿A qué número? 74. 33. 73, ¿no? Ok. Sí, 73. ¿Cuál fue la sugerencia de la ecuación? 5, ¿no? Pues ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Hay veces en que como uno modificó el valor de K real a un valor aproximado, es posible que lleguemos al límite inferior, al límite superior del último intervalo propuesto y queden algunos datos fuera. ¿Ustedes creen que si fabricamos un sexto intervalo, cometeríamos un pecado mortal? Pues no, No. no pasa nada. ¿Ok? Entonces, el límite superior del último intervalo es 73. ¿Se quedó fuera algún dato de esos? No, ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahorita les pongo esta tabla para que veamos lo demás, ¿no? Pero ahorita quiero primero que los pongamos aquí, ¿ok? Ahora. Estos son los intervalos de clase. Ahorita completamos la tabla. Pero finalmente lo que yo quiero primero que hagamos es la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ayúdenme y díganme, ¿cuál es la frecuencia absoluta de valores o de pesos entre 39 y 45? Tres. 3. Entre 46 y 52. Uno. Entre 53 y 59. En el pasado son 2, creo. Sí, son Sí, 2. son dos, disculpa. No hay problema. 2. Aquí. Creo que 6. A ver, ¿alguien lo puede confirmar? 7, ¿no? 7. 7. Ok. De 60 a 66. ¿3? Necesito una confirmación. 4.
4. Y finalmente, de Yo 67. también veo 3. ¿Qué dijiste? ¿Aquí? ¿Está bien? A mí también me salió 3 en esa. Yo también veo 3. Y el último, 67 a 73. 6. 6. Ok. Bueno, la prueba de fuego es que esta suma, ¿cuánto tiene que dar? 21. A ver, chécalo, por favor. Sí, da 21. Ok, entonces aquí tenemos que n es igual a 20. ¿Alguien tiene dudas con esto? No, profesor. ¿No? Ok, muy bien. Ahora sí, la ventaja es que ustedes tienen esto aquí. Entonces lo que voy a hacer es, ya no necesitamos de esto. Ya con eso es suficiente, ¿no? Ahora, vamos a construir esta tabla, como las que hemos visto hasta ahorita. ¿Se dan cuenta que finalmente esta regla del límite no tiene sentido si no tenemos problemas con los límites superiores e inferiores? Entonces, ahorita olvídense de eso, ¿ok? Entonces el intervalo de clase que va aquí es 39.45. El otro, el segundo, es 39.45. 46 a 52 es el segundo. El tercero de 53 a 59. El cuarto de 60 a 67. Y el quinto de 67 a 73. ¿Ok? Ahora bien. Recuerden lo de la marca de clase, que era la suma de los dos límites dividida entre 2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Sí. Entonces, por favor, díganme cuáles son las marcas de clase de cada intervalo. Profesor, a mí no me quedó muy claro lo de las marcas de clase. Es que lo anoté como límite superior menos el límite inferior entre 2 o es más. No, más. Ah, bueno. El primero es 42. Entonces, ustedes lo van a poner ahí, ¿no? El primero es que es 42. El segundo, 49. el tercero, 56. el cuarto, 63. y el último, el quinto, 70. 70. Entonces, fíjense bien. Bueno, ahí están las marcas de clase, ¿no? Pues ya construimos, ya tenemos nuestros intervalos de clase, que eso es la mitad del trabajo, o más de la mitad del trabajo. Con esos intervalos de clase, empezamos a hacer la contabilización, ¿sí? De la frecuencia de cada uno de ellos, que es este. ¿Sí? Luego ya con lo que está en el pizarrón, calculamos las marcas de clase. Pues ya tenemos
tenemos esto y tenemos esto. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular las frecuencias relativas. ¿Sí? De hecho, yo voy a... Es que si lo hago en la aplicación de Zoom, no es práctica. Pero ustedes tienen la vida para la entonces, así. ¿Cuál es la primera frecuencia relativa? 0.14. ¿Alguien lo puede confirmar? Sí, sí es. 0.14. Acuérdense que es posible que por los decimales la suma total de las frecuencias relativas o el valor de la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada de la última categoría no dé 1, pero es porque no están todos los decimales, pero saben ustedes que esa es una consecuencia, ¿no? Okay. Aquí, ¿cuánto es? 0.04. Aquí, 0.33. En el pasado a mí me dio 0.09. aquí, A mí también me da 0.9. Sí. regresemos a la tercera. Sí es 0.33. La cuarta, 0.14. y la última, 0.28. 0.28. Solo por la sociedad, ¿pueden sumarlas? Me da 0.98. Sí, punto 98. Bueno, entonces 0.98. ¿Sí? Ok, y ahora. Frecuencias absoluta acumulada. Pues la primera no hay de otra, ¿no? ¿Cuánto es? 3. 0.14. La absoluta. Es 3. 3. 3 más 2, 5. 5. 5 más 7, 13. 13 más 3, 13 más 3, 16. 6. Profesor, 5 más 7 da 12, ¿no? 5 más 7. 5 más 7 son 12. 12 más 3, 15. 15. y 15 más 6. 21. Ahí está. ¿Ok? Ahora, por último, las frecuencias relativas acumuladas. La primera, pues, tiene que ser 0.14. 0.14 más 0.9. 0.09, perdón. 0.23. 0.23 más 0.33. 0.56. 0.56 más 0.14. 0.7.
Y 0.7 más 0.28. Punto 98. Exacto. ¿Ok? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Ok? A lo mejor ya lo habían hecho antes, pero bueno, acaban de construir una tabla de frecuencia formal. Y este tipo de presentaciones, ese tipo de tablas, son muy útiles en los reportes de investigación o proyectos, por ejemplo. ¿Sí? Es la manera más simple. Todavía no hay ningún análisis. Es simplemente la manera de presentar. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. Les voy a presentar lo siguiente. No sé por qué esa cosa no me deja a veces subir. Vete. Yo no alcanzo a ver. Dice número de áfidos sobre planta. ¿Está bien? Y luego dice, ¿qué dice aquí? ¿Ustedes sí lo ven o no? Número de plantas. Sí. Ok, déjame ver. ¿Cómo sube esta cochinada? ¿Otra vez me lo repite? Número Número de áfidos planta y al lado dice número de plantas. de planta. Ok. Miren lo que tenemos aquí. Este es un ejemplo interesante, un poquito más grande que el anterior. ¿Ok? Sí, sí conocen a los áfidos. Sí. Sí los conocen, ¿no? Los famosos pulgones. ¿Ok? Bueno, son insectos chupadores de sustancias de las plantas, de las hojas en particular. Y aquí lo que tenemos es el número de plantas. Ok. Entonces, yo sé que les voy a hacer preguntas que van a decir, bueno, ¿qué preguntas son esas? Pero es que quiero que quede bien claro. Aquí dice número de áfidos por planta. ¿Qué significa este cero? Que no hay áfidos. Este 1, Que hay uno. que hay uno. Ok, ahora. ¿Qué significa este 3? Que hay 3 plantas que tienen 0 áfidos. Muy bien. Este 1, Una planta que tiene un áfido. ok. Y este 1, Una planta que tiene 41 áfidos. 41 áfidos. Ok. Entonces, pregunto antes de continuar. ¿Cuál es la variable? El ¿El número número de de áfidos áfidos? por planta. Exacta. ¿Ok? ¿Qué tipo de variable es número de áfidos por planta? Discreta. Una variable numérica discreta. ¿Quedó claro eso o no quedó claro? ¿Ok? Bueno. ¿Se dan cuenta que lo que tenemos aquí es una tabla de frecuencia? ¿O no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que aquí tenemos lo que les comenté, que en el caso de las variables numéricas discretas, bueno, las clases son números, ¿sí? Bueno, pues aquí son 0 áfidos, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo mínimo observado pues fue 0 áfidos, y lo máximo fue 41, ¿sí? Aquí tenemos una sola planta y aquí tenemos 3 plantas. ¿Está claro? Bueno, entonces la variable es número de áfidos por planta. Entonces, ahí tenemos una tabla de frecuencias. Se dan cuenta que es tan larga la tabla de frecuencias que yo la tuve que dividir en dos partes, porque esta columna continúa de este lado
y esta columna continúa de este otro lado. ¿Ok? Bueno. Imaginen ustedes que, o sea, este es el paso mínimo de presentación. O sea, un paso más abajo implica una libreta de campo con datos de plantas. ¿Sí? Sin ningún tipo de organización. Aquí es la organización mínima. ¿Se dan cuenta que cuántos grupos o clases tenemos? ¿41? 41. ¿Seguro? ¿42, no? Sí, 42. Es de 0 a 41. ¿Ok? Entonces, y ahí va la pregunta. Ustedes pueden ver esta tabla en un informe o en una publicación. Pero ¿les parece razonable tener tantos intervalos de clase? Porque de hecho no hay ningún tipo de construcción de intervalos. Son los números brutos, ¿sí? Como tal. Entonces, yo les voy a pedir de favor que hagamos un mejor trabajo con esta tabla. ¿En qué consiste ese mejor trabajo? Vamos a construir una tabla nueva con nuevos intervalos de clase. ¿De hecho? Entonces, vamos a hacer una cosa. Porque de hecho, cuesta trabajo apreciar cuál fue la categoría con mayor frecuencia. Hay que revisar todo esto porque se dan cuenta que cuesta trabajo, ¿no? ¿Ustedes lo ven con claridad? Sí, sí se ve bien, profesor. Pero bueno, pues, fuera de 22, ¿no? 22 áfidos. Tuvo 23 plantas. ¿Hay un valor mayor ahí en esa columna? ¿O en la otra? No, No. No, pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es una tabla muy grande. No tiene mucho trabajo. Entonces, bueno, a mí sí me costó trabajo, ¿no? Bueno, ahora bien. Vamos a construir intervalos de clase. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, ¿sabemos cuál es el valor de n? ¿Está por ahí? No. ¿O sí? No. No, ¿verdad? ¿Qué habría que hacer para obtener el valor de n? Es una pregunta muy boba, pero ¿qué habría que hacer? Sumar todos los datos que tenemos. Sumar todas las frecuencias, ¿estás de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Ok. Yo les voy a ahorrar ese paso. ¿Sí? Y les digo que n es 424. O sea, 424 plantas. ¿Sí? Entonces aquí voy a ponerlo. 424. Ese es el plan. Ese es el valor, esa es la sumatoria de la segunda columna, o sea, de la frecuencia. ¿Ok? Bueno. Ahora, ahorita, bueno, les pregunto, ¿cómo empezamos?
¿Calculando qué cosa? El número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase. Entonces, aquí es 2.5 raíz cuarta ¿de qué valor? 424. ¿Cuánto es esto? $11.3. 11.3. ¿Esto qué sugiere? Que deben de ser 11. 11 intervalos. 11 es mucho más pequeño que 42. O sea, clases, porque aquí no hay intervalos, ¿no? Bueno, sí, de 0 a 0, de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, etc. Ok, ahora lo que tenemos ahora es calcular qué cosa. El rango. ¿Cuál es el valor máximo? 23. No. ¿Cuál es el valor máximo? 42. No. A ver, ¿No son 23? ya que está aquí Ángel, ¿cuál es la variable? El número de áfidos por planta. Ok. Esa es la variable, ¿verdad? Esa variable, número de áfidos por planta, toma valores desde qué hasta qué. De 0 a 41. ¿Cuál es el valor máximo de la variable? 41. 41 áfidos por planta. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, sí quedó Esa es la claro. variable, porque 23 que me dijeron, esa es la frecuencia de la categoría más con mayor frecuencia. Luego me dijeron 42. 42 es el número de qué cosa, de clases que hay aquí. Pero la pregunta es el valor máximo de la variable. Y si la variable es número de áfidos, ¿sí? El valor máximo registrado fue 41 áfidos. Claro, en una planta, pero bueno, fue 41 áfidos. ¿Ok? ¿Y cuál fue el valor mínimo? 0. 0. Pues es ocioso esto, pero bueno. Ese es el rango, de 0 a 41. ¿Ok? Ahora. Luego, ¿qué hay que calcular? ¿Qué sigue? La amplitud. La amplitud. Bueno. Pero la amplitud, ¿a qué es igual? Al rango entre el número de intervalos. Ok. En el ejemplo anterior, utilizamos el valor sugerido de el número de intervalos, o sea, 5. Aquí para cambiar, si quieren, vamos a usar el 11.3. A ver qué pasa. 11.3. ¿Cuánto es esto? $3.62. O sea, 4. ¿quedó claro o no quedó claro? ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Sí. Facilísimo. No hay que romperse la cabeza.
Y uno puede modificar estas cosas, pero ya con una sugerencia. ¿Sí? De esto o de esto. Por eso es muy fácil utilizar estas guías para calcular, para construir una tabla de frecuencias. ¿De hecho? Bueno, entonces, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Sí puedo quitarlo? Sí. Bueno. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a quitar este momentito. Hay gente que no ha participado. No es que yo no llevo ninguna lista ni nada, pero yo espero que si no participan es porque lo tienen todo claro, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces me regreso porque de hecho hay 12 de ustedes. En fin. Vamos a continuar. Voy a regresar a compartir esto. Compartir. Aquí está. Compartir. ¿No se ve nada? No, profesor. No. ¿Pero por qué? Esperen. Ay, vamos a ver qué pasa aquí. Esto lo voy a cerrar. Ahora, Sí, ya se ve. ok, voy a dejarla así un momentito. Voy a dejarla así un momento. Once intervalos de amplitud 4, o sea, 4A. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos? Del 0. ¿Con el 0? ¿3? Luego, ¿De 4 a 7? ¿De 8 a 11? 12 a 16? ¿A 20? ¿A 24? ¿A 28? 32? 36? ¿A 40? ¿sí o no? ¿O no? Sí. Faltaría una, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? ¿A qué? 41 a 44. Ahí está, ¿no? Revísenlo. ¿Está bien este? El cuarto creo que está mal, Es ¿no? Creo que sería de 15. 12 a 15. Ok, entonces, se dan cuenta que eso supone que hay que meterle mano, ¿no? Pues aquí hay que meter
De 12 a 15. Entonces va a tener que borrar esto. Baja el 12 a 15. Ahora eso no es ejercicio, ¿no? De 12, de 12 a 15. Luego de 16 a qué? 19. 19. 20 a qué? 23. 24 a qué? 27. 7. 28 a qué? 31. 31. Sí, 32 a qué? 35. 35. 36 a qué? 39. ¿Falta uno? ¿Sí? Sí. Este es de 40 a 43. 43. 43. Se dan cuenta que entra, evidentemente entra el valor mínimo y el valor mínimo fue 41 que entra en este intervalo. Entonces, está bien, ¿no? ¿Quedó claro eso o no? Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí. Perfecto. Nos tomamos 10 minutitos para continuar, ¿les parece? Sí. profesor. Ok. Son, pues es la 1. La 1 en punto. Vamos a la 1:10, más o menos. Mejor un poquito antes. ¿Sí o no? Entonces, insisto, voy a dejar de compartir esto. Voy a parar la grabación y me recuerda, que no me ha recordado nadie, ¿eh? Pero bueno, yo porque tengo aquí un post-it pegado en la pared, pero bueno, de todos, si ven que yo no les aclaro, ya reuniré la grabación, me tienen que recordar, por favor. Voy a pararla. Ahí está. Ok. Entonces regresemos a nuestro ejercicio. Vamos a ver. Ok. Entonces estos son así. Bien. Entonces, para fines de este ejercicio y para que quepa todo, bueno, no vamos a construir las marcas de clase, pero finalmente saben que es, aquí será 1.5, por ejemplo, ¿no? Ahí no. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con las frecuencias absolutas. Los oigo. Voy a poner esto en grande para que lo vean mejor. ¿Ok? Listo. ¿Son 5? Una confirmación. Sería de aquí a acá, ¿no? Estos son 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí, son 6, disculpe. No hay problema.
La siguiente. ¿4? ¿No son 17? No sé, ustedes me díganme. A ver. Sí, son 17. Son 17. ¿Alguien más lo quiere confirmar o no? Son 17. Ok. El siguiente. ¿40? Ok. El siguiente. ¿54? 54. Ok. ¿59? 75. 77. 55. 55. 32. 8. 1. ¿Están de acuerdo? A ver, por favor, para confirmar, sumen estas frecuencias y tiene que dar 424. Sí, sí da 424. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a calcular las otras, las frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Cuánto es la primera? 70.6. Relativa. 0.01. O sea, supongo que es 6 entre 424, ¿no? Sí. Ok. Ok, sí. La siguiente. 0.04.
Punto 09. 0.09. $0.12. Punto 13. Punto 17. Punto 18. Punto 12. Punto 07. Punto 01. 0.01. Punto 01. La última. Punto 002. Ok. Se dan cuenta que esto tiene que sumar 1. Evidentemente por los decimales, porque fíjate, para 6 y para 8 da igual 0.1, cuando que no es cierto, ¿no? Si incluyes más decimales, pero ustedes entienden que esto tiene que sumar la unidad, ¿no? Ok. Pero vamos a dejarlo así. Y ahora que lo hagamos en Excel, van a ver eso, ¿no? Ok. Ahora, las frecuencias acumuladas. La primera, pues, es 6. La que sigue, ¿cuánto es? 23. 63. 117. 176. 251. ¿Cuánto? 251. Ok, gracias. $328. Ok. 383. 415. 423. 423. Ahí está, ¿no? Profesor, Dime. en el 259 es 51. Abajo. Ay, ay, Ajá, es el número, es 251. y entonces, No, los demás números Sí, sí, está bien. Y lo demás está bien. solo ahí se le pone 9 en vez de un 1. ¿así? Sí, Sí. profesor. Ok. Y ya para terminar, las relativas. Pues la primera debe ser 0.01, o sea, las acumuladas, ¿no? Punto 05. Punto 14. Punto 26.
Punto 39. Punto 56. Punto 74. Punto 86. Punto 93. Punto 94. Punto 942. No llegamos a la unidad, obviamente, por estos redondeos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? No, profesor. ¿No? No. Ok. Bueno, ¿por qué? Porque voy a cambiar de tema. ¿Sí? Entonces, solamente una aclaración. El viernes vamos a hacer un ejercicio con Excel para utilizar estas herramientas de las frecuencias, ¿no? Evidentemente, ustedes tienen las versiones de Excel más avanzadas, supongo, y va a ser un poco mucho más fácil que para mí, que en esta máquina tengo una versión viejita de Excel, y yo voy a tener que hacer más maromas que ustedes. Pero bueno, eso no hay ningún problema. Si alguno de ustedes tiene una versión antigua, pues estará igual que yo, y si no, lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer el día de hoy o el día de mañana es enviarles un archivo con la práctica 1 que incluye estos resultados bueno, los datos de los áfidos. ¿Ok? Acuérdense que esa práctica la van a hacer todos en, en la sesión, y yo les voy a dejar otro ejercicio para que apliquen esos procedimientos en Excel a otro grupo de datos. ¿Para qué me entregan lo que ya hicieron? ¿Sí está claro? Entonces, yo supongo que ya para ese momento tendrán que tener las personas sus equipos. Por ejemplo, Javier, ya tienes equipo. Javier, creo que no está ahí. ¿Quién más me dijo que no tiene equipo? Pues, pues quién sabe. Pero ya veremos, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es cambiar de un giro y vamos a entrar de lleno ya vamos a decirle adiós a las frecuencias y vamos a entrar de lleno a revisar los estadísticos más famosos y más utilizados en investigación. ¿Ok? Entonces, de un momentito, pues déjeme cerrar este. Profesor, Dime. nada más la duda. Entonces, la marca de clase nunca la ponemos en las tablas. No, sí, en este caso no lo hicimos, ¿sabes por qué? Porque no había espacio. Pero básicamente hay que hacer la marca de clase. ¿Ok? Si es que en la anterior tampoco la pusimos, ¿o sí? Sí, sí la pusimos. Entonces no la anoté. Ok, gracias. Ya lo Por eso verás era en la mi duda. grabación, Diego. Ya lo verás en la grabación. Sí lo hicimos. Sí, gracias. Sí. A ver, entonces, iba a ser. ¿Qué iba a ser? Voy a cerrar esto. Esto lo voy a cerrar. Y no. Y voy a cerrar también. Ok, entonces voy a abrir lo siguiente. Mm, eh, ya uno. Ok. Aquí está. Bueno.
Entonces, me regreso a voy a cerrar esta hoja de Excel. Voy a guardar. Y me voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar. Y me voy a la reunión. Y ahora sí. Entonces, vamos a continuar con la famosa estadística descriptiva. Seguimos con lo mismo, seguimos describiendo. Primero ya vimos las frecuencias, todas las frecuencias, ¿sí? Intervalos de clase, cómo construirlos, el número de intervalos, las amplitudes, cómo contamos, cómo los construimos, a partir de qué punto empezamos el intervalo. Lo vimos con dos ejemplos. Tuvimos la suerte de que eran ejemplos con variables que eran... La primera, aunque era continua, estaba dada como si fuera variable discreta, y la otra es una variable literalmente discreta, ¿no? Pero ya verán en sus ejercicios que van a hacer en casa, con la práctica, les voy a dejar un ejemplo con variables, con dos variables continuas, ¿no? Bueno. Entonces, miren, vamos a primero revisar las famosas medidas de tendencia central, ¿sí? Fíjense muy bien, muchas de estas medidas ustedes ya las conocen con otros nombres o en otros cursos o en algún texto que ustedes hayan revisado o hayan leído, ¿sí? Entonces, no van a ser difíciles. Supongo que algunas van a ser nuevas para ustedes, pero no todas, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué son estas medidas? Dice, estadísticos, ya son estadísticos, que describen la localización. ¿A qué me refiero con localización? A la ubicación o posición de una muestra a lo largo del espectro de valores observados de una variable. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, la cuestión es que es una medida que describe dónde, pero además tiene otra virtud de estas medidas. Deberán producir un valor representativo, ¿sí? Para la muestra de observaciones. Entonces, ubicación, localización o posición, y luego un valor representativo. Si ustedes imaginan un eje de variación, hemos visto diferentes variables, hemos visto pesos, hemos visto número de áfidos por planta, y vimos otros ejemplos muy al principio del curso. ¿Ok? Entonces, la primera de ellas, y que es la más común, y tiene un nombre convencional que todos conocen, es la media aritmética. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Bueno, es la más utilizada y también se le conoce como promedio, obviamente es el promedio. Pero el nombre técnico es la media. Entonces, en el gráfico que ustedes tienen abajo, ¿sí? Que es una versión que ya finalmente vamos a ver cercano al final del curso, sigue siendo un histograma o una distribución de una variable, ¿sí? Donde, en la medida en que se incrementa la curva, esto es una medida de frecuencia, aunque en variables continuas ya veremos que le llama de densidad, ¿sí? El valor más común corresponde con el más frecuente, ¿sí? Que serían estos valores. Bueno, el valor que corresponde con este punto se le conoce como la media, ¿sí? Ya se dieron cuenta que la media, si hablamos de que esa instrucción tiene dos colas, la de la izquierda y la de la derecha, son parte de la distribución en dos partes exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, este sería una representación de la media. Y es un valor representativo. Porque, obviamente, aquí hay valores pequeños
ya que hay valores muy altos de la variable que nos interesa, cualquiera que ella sea, ya sea continua o sea discreta. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí es que va aumentando su frecuencia, representado por este eje y por la altura de la curva, y aquí corresponde con el valor medio o promedio, que es un valor representativo. Entonces, piensen ustedes que si tienen varias muestras a lo largo de ese eje de variación, dice la posición, porque es posible que tengamos otra distribución que esté por acá y cuya media esté por acá, o una que esté por acá y cuya media esté por acá. Entonces, ubicación, localización o valor representativo. Vamos a ver formalmente cuál sería la ecuación matemática de la media. Y ya verán que es una cosa muy simple. Yo te voy a hacer otra aclaración. ¿Sí? Miren. Déjenme sirvo un poquito más. Miren, esta es una formalidad de las cuales yo les voy a hablar durante el curso, pero esa formalidad va a ser mucho más clara cuando estemos viendo las pruebas estadísticas. ¿Ok? Pues yo les comentaba al principio que finalmente la población estadística, o sea, aquel ente abstracto, como quieran verlo, que contiene la totalidad de las observaciones, los datos, los registros. ¿Sí? Cualquier atributo o característica de la población se le llama parámetro. ¿Sí? Ese es lo que le llamamos cuando hablamos de la inferencia o la inducción, es lo que le llamamos la generalidad. ¿Ok? Yo les ponía un ejemplo. Uno puede saber para poblaciones muy pequeñas exactamente el valor del parámetro porque tenemos acceso a todos los individuos, a todos los registros o todos los datos. Pero en la práctica, cualquier población estadística, aunque sea finita, en la práctica es infinita porque de hecho no conocemos su parámetro. ¿Sí? Con la estadística, lo que hacemos es estimar o inferir ese parámetro a partir de una muestra o subconjunto de esa población estadística. Entonces, por eso ustedes van a ver que yo les voy a presentar dos versiones de la ecuación. La versión que tiene que ver con el parámetro y la versión que tiene que ver con la vida real o con las muestras. Ustedes siempre van a utilizar las ecuaciones que corresponden con las muestras. ¿Sí? Pero hay que formalizarlo con respecto al parámetro. ¿Bien? Bueno. Entonces, la manera, otra cosa, hay otra distinción. En muchos textos de estadística, la notación matemática para los estadísticos paramétricos, o los parámetros, recurren a letras griegas. ¿Sí? Y la notación matemática que se utiliza para los estadísticos muestrales o los de la muestra, utilizan letras latinas y a veces no coincide como en este caso, ¿sí? Pero pueden ver ustedes que en algunos textos se puede utilizar una letra M. Entonces, a mí me gusta esta notación que es la más recurrente, ¿ok? Bueno, entonces, esta letra griega se le llama mu, literalmente mu. Es una M del alfabeto griego. Es la media paramétrica, la media de la población, de todos los integrantes, datos, registros de la población estadística. ¿Sí? Entonces, vean esta notación. Esto es la sumatoria de todos los valores, desde el primero hasta el enésimo mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué uso aquí N mayúscula? Porque ese es el tamaño de la población. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación para obtener la media poblacional. ¿Bien? Y miren lo que dice aquí.
es el número total de observaciones o mediciones de la población. ¿Ok? Ahora, en la realidad, utilizando estadística, las pruebas estadísticas y distribuciones estadísticas, nosotros vamos a estimar este parámetro a partir de una media muestral o media de la muestra, que en algunos textos lo pueden representar con la letra M, M latina, M minúscula latina, ¿sí? Pero a mí me gusta utilizar este de X barra. Y en muchos textos, insisto, lo van a ver representado así, o incluso artículos de investigación, como X barra. Vean la diferencia, ¿sí? Mientras esta sumatoria incluye a todas las observaciones en la muestra que ustedes tomaron, que ustedes colectaron. Y por lo tanto va desde el primer dato hasta el enésimo minúsculo, porque es el tamaño de la muestra. La muestra es una fracción o porción o subconjunto de toda la población N. Por eso usamos N minúsculo. Y por lo tanto, la vamos a dividir sobre la N minúscula. ¿Ok? Entonces, en realidad nosotros vamos a utilizar siempre esta para estimar esta. Todavía no vamos a hablar de estimaciones o inferencia porque todavía no vamos a ver ninguna prueba hasta el final del curso, ¿sí? Pero van a recordar esto. ¿Está claro? Entonces, repito, esto se refiere a la iésima observación. Esto es lo mismo que esto, más que aquí están todas y aquí solo están las de la muestra. ¿Vale? Entonces, miren esto. Dice, primera muestra, lo estoy poniendo tal y como salió en el texto de investigación, un artículo, dice, primera muestra de 25 longitudes del fémur de áfidos. ¿Cuál de los fémures, de los 6, no sé cuál, otra no nos importa, es una estimación del tamaño de los áfidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la longitud del fémur de áfidos de pemphigus politransversos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos son las mediciones, que son 25, expresadas en décimas de milímetro. ¿Sí? O sea, milímetros por 10 a la menos 1. ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos una variable, ¿de qué tipo? Numérica continua. Numérica continua, muy bien, ¿sí? Entonces tenemos 25 observaciones, ¿sí? De una variable numérica continua. Entonces, aquí en este caso, evidentemente ahí dice muestra. La idea es que los investigadores van a estimar el parámetro de la población a partir de esta muestra, ¿sí? Supuestamente tomada al azar, de todos los posibles áfidos, bueno, las longitudes de los fémures de los áfidos, de esta población en particular. ¿Ok? Entonces, va a ser una cosa muy simple. Sean tan amables de decirme cuál es el valor de la media de la longitud del fémur. Adelante, por favor. Para que vayamos juntos, me pueden decir, por ejemplo, el resultado de la sumatoria, para que lo pongan en el pizarrón.
La suma de los valores me dio 100.1. Ok, vamos un segundo. ¿Alguien lo puede confirmar, por favor? Sí, a mí también me dio Sí, a mí también. También. Muy bien. Y esto lo dividimos sobre 25. ¿Cuánto es? 4.004. Ok, muy bien. 4.04, ¿qué? Milímetros por 10 a la menos 1. Exactamente. Está expresado en las unidades de la variable. ¿Ok? Es muy simple esto. Este valor de 4.04, que es como un 4, ¿sí? Es un valor representativo de esta muestra de 25 mediciones. Y dependiendo de qué tan fiable o confiable sea, puede ser un estimador del valor de la población. Pero eso lo vamos a ver hasta que veamos las, ¿cómo se llama? Hasta que veamos las pruebas estadísticas. ¿Ok? Supongo que hasta ahorita no hay ningún problema, ¿verdad? Con esto. No. No, profesor. Fácil, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien. Como ustedes ya son expertas y expertos en tablas de frecuencias, se imaginarán que finalmente ustedes se pueden enfrentar con una tabla de frecuencias de la que tienen que obtener ustedes el valor de la media. ¿Ok? Comentábamos nosotros al principio, creo que fue ayer, sí, ayer, que evidentemente uno de los, bueno, no problemas, cuando uno organiza, clasifica y presenta los datos en una tabla de frecuencias, hay información que se pierde. ¿Qué información se pierde? Pues específicamente el valor de cada uno. Lo que tenemos, porque fíjate, lo que tenemos son frecuencias, ¿sí? Frecuencias de observaciones en un intervalo. Entonces no sabemos qué valor tienes, solo sabemos que está entre el límite superior, inferior y el límite superior. ¿Ok? Entonces, para los estadísticos que vamos a utilizar durante este curso, yo les voy a proporcionar y vamos a hacer ejercicios con las dos versiones de cada ecuación. Obviamente, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué hay ahí en esa tabla? Están los ¿qué? ¿Los datos? Los datos, muy bien. 3.8 es un dato. 3.8 décimas de milímetro es un dato de la variable. Así como es 3.6. Pero como ustedes acaban de hacer dos tablas de frecuencias y las que les he presentado, ¿sí? Muchas veces no vamos a saber exactamente cuál es el valor, porque no tenemos los datos, sino la frecuencia, es decir, el resumen de todo eso. Pero ustedes van a ser capaces de poder calcular esto a partir de una tabla de frecuencias. Entonces les voy a presentar la ecuación correspondiente. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien. Dice, media aritmética, que es esta, media aritmética, para el caso de datos agrupados en tablas de frecuencias. Ya ustedes saben de qué estoy hablando, agrupados en tablas de frecuencias. ¿Ok? Entonces, la ecuación, les voy a presentar la ecuación que tiene que ver con la muestra solamente. ¿Sí? No tiene sentido ver la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? ¿Qué tenemos aquí ahora? ¿Se dan cuenta que le puse yo
un subíndice F que hace referencia a que es a partir de frecuencias. ¿Ok? Entonces, hay cosas que ya sabemos qué son. Bueno, ya sabemos que es N. N es el tamaño de la muestra o, en palabras crudas, el número de datos o número de observaciones o registros. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos una sumatoria, que también estaba aquí incluida, una sumatoria, ¿sí? Pero miren lo que pasa ahora. Es de 1 hasta acá. Hasta la letra K. ¿Se acuerdan qué significaba la letra K? Lo acaban de ver. El número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase. ¿Ven el cambio? Ahora, lo que tenemos es que vamos a hacer la suma a través de los intervalos de clase. Ahora, ¿qué vamos a calcular para cada intervalo de clase que después vamos a sumar? Bueno, ya saben qué significa esto, ¿verdad? ¿Qué es esa FI? Frecuencia absoluta. Del iésimo intervalo, o no. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Sí. Ahora, pero aquí viene lo bueno. Esta XI no es esta XI. No es la misma. Porque por principio no tenemos las XIs. A diferencia de la ecuación anterior, las XIs, aquí la XI, ¿saben qué significa? Y lo preguntó Diego hace un momento. ¿Qué creen que significa la XI? La marca de clase. La marca de clase. Entonces, con el valor promedio de la marca de clase o el valor central de la marca de clase multiplicado por la frecuencia de observaciones, nos daría una aproximación al valor promedio o de la media de esa muestra. ¿Ok? Entonces, aquí está acá, número de intervalos de clase, grupos o categorías, y FI es la frecuencia con la que aparece XI, XI valor en la muestra, ¿sí? En ese intervalo. Evidentemente, si tenemos 15 valores en un intervalo de clase, 15 valores, que no sabemos cuál valor, le vamos a asignar que todos ellos tienen el valor de la marca de clase. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar 15 valores por el valor que obtengamos de esa marca de clase. Estoy inventando, no tenemos ningún valor. Después de 3.5 por 15. Es una aproximación. ¿Ok? Bueno, yo sé que a lo mejor esto suena. Entonces, miren. Esto lo vamos a, ya que se acaba la clase, pero se los platico antes, ¿no? Miren. Dice ahí, peso al nacer de 9,465 niños chinos. Ahora entienden por qué no les puse los datos, ¿verdad? ¿Sí? Aunque no lo crean, es una muestra muy grande, pero es una muestra solamente. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en la primera columna, que dice peso, aquí está expresado en onzas. ¿Sí? Lo que tenemos aquí son, ¿estos qué son? Intervalos de clase. Intervalos de clase. ¿Cuántos tenemos? ¿Los pueden contar, por favor? 15. 15. 15 intervalos de clase. Entonces, el primero va de 55.5 onzas
a 63.5 onzas. ¿Qué significa este 2? Voy a insistir. Que Que dos dos niños niños, tienen ese peso. Que 2 niños tienen ese peso o son 2 pesos que están entre qué y qué. Entre 55.5 y 63.5. Pero no sabemos cuánto valen. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Y peor sería con aquí, que van, aquí hay 2.240 pesos, ¿no? Y bueno, y el último intervalo va de 167.5 a 175.3 y solamente hubo uno registrado. O sea, es un niñote, debe ser el que está aquí, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como hemos perdido yo he dejado de dar 3 clases, bueno, después de la práctica del viernes, seguimos con esto, hasta donde dé la clase. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, para aprovechar el tiempo, entonces, bueno, pues nos vemos el viernes a las 12 del día. Que tengan buen miércoles. gracias. Gracias, Gracias, igualmente, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego.